Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Con todo mi corazón, en la sinceridad de nuestro Señor Jesucristo, te saludo y te bendigo y oro al Señor Dios Todopoderoso, que conoce tu vida y que trazó un propósito desde la eternidad para ti y para los tuyos. Que en este día te bendiga como nunca, que use la palabra para iluminar el sendero de tu corazón, iluminar todo tu ser y bendecirte, y Dios pueda bendecirte con toda bendición espiritual, de tal manera que este día te marque para siempre. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, vamos a la palabra. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. ¿Están buscando conmigo? Muy bien. Capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Puede ser que no termine hoy esta serie de mensajes. Quiero, antes de leer la palabra, decirles que esta palabra yo la prediqué hace alrededor de 2 meses a un grupo de pastores con los cuales me reúno más o menos cada 50 días. Son los pastores de las iglesias del Ministerio El Amanecer de la Esperanza, algunos pastores con quienes caminamos aquí en Nueva York y en los otros estados. Y fue una palabra que fue muy poderosa. El pastor Manolo, que estaba allí presente, me dijo: pastor, todos los ministros del Amanecer de la Esperanza deben escuchar esta palabra. Y yo sentí de Dios que Dios estaba hablando a través de él, y dije: no solamente lo van a escuchar los ministros de la Maestría de la Esperanza, ancianos y líderes, sino toda la congregación de Jehová debe escuchar esta palabra. Y ojalá que Dios nos ayude, porque es una palabra aparentemente para ministros, pero todos somos ministros de Dios, y nos va a bendecir mucho esta palabra. En un sentido no tiene nada nuevo, una cosa que Dios nos ha dicho muchas veces, porque constantemente necesitamos escuchar esta palabra. Dice aquí, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastorna la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Que Dios nos bendiga hoy a través de la bendita palabra. Si ustedes o nosotros estudiamos las epístolas pastorales, que son las epístolas que el apóstol destinó a Timoteo, a Tito, a Filemón,
van a encontrar que parte del contenido es la corrección. En el contexto de que muchos se habían desviado de la fe, algunos ministros se habían desviado de la fe, y también existían las controversias con los judaizantes y con otras teologías, ideologías, enseñanzas que contrarrestaban la fe cristiana. Así que este contexto, ven ustedes a Pablo aquí enseñando a Timoteo a cómo comportarse, cómo hacer frente a estas olas, a estos movimientos en contra de la palabra, en contra de la fe. El Señor nos ha dado el tesoro de la palabra de Dios. Hay que bendecir a Dios por esta palabra, por este libro. Mis hermanos, somos deudores al Señor por la palabra. Yo siempre me pienso, ¿qué sería de la iglesia y aún de Israel si Dios no hubiese dejado la palabra, no hubiese dado mandamiento a los hombres, a los 40 hombres más o menos que escribieron las escrituras? ¿Qué hubiera pasado con la iglesia? Hubiéramos tenido que depender de tradiciones, y las tradiciones, cuando van pasando de generación en generación, se corrompen, y por eso hay en el cristianismo tantas cosas que parecen verdad pero no son verdad. La palabra de Dios, la Biblia, es más que un conjunto de libros. La palabra Biblia viene de una palabra griega, biblión o biblos, dependiendo del caso en griego. Esta significa conjunto de libros. En otras palabras, este libro es una biblioteca, conjunto de libros. Esta es la biblioteca de Dios. Posee 66 libros. Aproximadamente 40 hombres escribieron la palabra de Dios en un periodo aproximado de 1500 años. Pero la Biblia, como palabra de Dios, no fue escrita hoy ni ayer. La Biblia es eterna, porque nació en el pensamiento de Dios desde antes de la fundación de los siglos. Aún la muerte de Cristo, Él es el Cordero que fue crucificado, entregado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros fuimos elegidos en Dios antes de la constitución del mundo. Dios no vive improvisando, que llegó el momento y llegado el momento actúa. No, cuando Dios actúa, ya Él planificó, ya Él gestó en el pensamiento de su corazón su deseo y su voluntad. Así que la palabra de Dios es eterna. Ahí lo dice la palabra: tu justicia es justicia eterna, y tu ley es la verdad. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es el pensamiento de Dios. La palabra de Dios es la manera que Dios piensa. Y como todo ser, pensamos, luego obramos. Dios siempre es fiel al pensamiento de su corazón. Lo dice Efesios 1:11. Dice que Él todo lo hace de acuerdo al designio de su voluntad. Dios nunca se desvía de lo que es su voluntad. Así que la palabra es el pensamiento de Dios. Como sucede con usted. ¿Cuál es su palabra? Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hablamos lo que pensamos. Hablamos lo que creemos. ¿O no es así? Lo mismo sucede con Dios, amados. Lo mismo sucede con Dios. Dios piensa y luego actúa. Por eso la Biblia dice que por la palabra de Dios fueron creados los cielos, y los cielos de los cielos por el aliento de su boca. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Así que Él creó a través de la palabra el universo, pero antes de crear, Dios pensó. Cuando Dios dijo: produzca la tierra hierba verde y toda planta de acuerdo a su género, a su especie, ¿creen ustedes que fue simplemente un arrebato ahí, voy a hacer tal cosa? No. Si hubiera sido así, no ven ustedes la perfección que hay en la naturaleza. Ya Dios hizo el diseño, hizo el plano de todas las especies, todas las características de las especies, y después digo que se haga, pero ya lo tenía en su pensamiento. Por eso hay tanta perfección en la fauna y en la flora y en el universo,
que los hombres entre más estudian, más se maravillan. Naturalmente es incomprensible que viendo tanta simetría, tanta perfección, duden de que hay un creador. Por eso la Biblia dice que es necedad negar a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero los cielos dan testimonio de Dios, hablan de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos y toda la tierra está llena de sus beneficios. Así que la palabra es eterna, la palabra creó el universo. La palabra, según Hebreos capítulo 1, dice que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué hace Dios? Sustenta, alimenta, nutre, da mantenimiento a toda su creación. No solamente hizo todo, sino que Él lo sustenta. Él es un padre responsable. No es como dicen algunas filosofías, que Dios creó y abandonó este mundo, y este mundo anda como la tierra, como una tómbola dando vuelta, y no se sabe qué es lo que está pasando y lo que ocurre. Dios no tiene nada que ver con eso. No. Dios no es un creador responsable. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo dice la Biblia. Salmo 104, por ejemplo, dice que toda criatura depende de Él. Él alimenta a toda criatura. Dice la palabra, dice que ser quita el aliento, las criaturas dejan de ser. Pero Él sustenta todas las cosas. Lo que Jesús nos enseñó, que no nos preocupemos, que hemos de comer o que hemos de beber, porque el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Que Él cuida de las aves, cuida de nosotros, sabe cuántos pelos tenemos en nuestras cabezas. Él tiene un control de todas las cosas, aunque aparentemente usted vea lo contrario. Los ojos de Dios están hacia la tierra. Y Él cuida lo que hizo. Él sustenta lo que hizo. Pero fíjense ustedes, somos el producto de la palabra de Dios, porque a través de la palabra Él nos creó y creó el universo. También somos sustentados por la palabra. Cuando nos perdimos y nos extraviamos y nos divorciamos de Dios, Dios entonces nos redimió. ¿Cómo lo hizo? Tomó a Jesús, que es la palabra de Dios. ¿Qué es Jesús? Eso es lo que dice Juan 1:1. En el principio era el Logos. Logos es palabra. Se traduce verbo, pero es palabra. Logos es palabra. En el principio era la palabra. La palabra era con Dios. La palabra era Dios. Todas las cosas por Él, por la palabra, fueron hechas. Y nada de lo que se ha hecho sin la palabra fue hecho. Por eso Él estuvo en el principio con Dios. Y todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y para Él. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es el pensamiento de Dios hecho audible a los hombres. Eso enseña la Biblia, no yo. Así que con la palabra nos creó, con la palabra nos sustenta y con la palabra también nos redimió. Esa misma palabra es la que nos regeneró. No solamente nos redimió para pagar el precio del pecado, para dar a Dios una ofrenda de justicia para expiar nuestros pecados y reconciliarnos con Él, que es lo que llamamos justificación o redención. Más que eso, Dios usa la palabra para todo. La palabra es el instrumento de Dios para todo. Por la palabra nos justificó en Cristo. Por la palabra nos regeneró en el Espíritu Santo. Dice que nosotros hemos nacido en una esperanza viva por el Evangelio. Hemos nacido no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que la nueva creación es la palabra. Vino la palabra a usted y Dios puso la semilla, la esperma de la palabra, la espora de la palabra incorruptible en usted. Así como Cristo nació y María no entendió cuando dijo: yo soy una virgen, ¿cómo es que voy a tener un hijo? Tranquila, no será a través de intervención humana. Es algo de Dios. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá y te hará sombra. Y lo que nacerá de ti será el Santo de Dios. Dios puso la esperma, la vida incorruptible de Cristo en el vientre de María, para que naciera el verbo de Dios, la palabra de Dios, para salvarnos.
Lo mismo ocurre cuando nacemos de nuevo. En este hombre dañado, adánico, Dios pone su semilla, su simiente incorruptible, y nos regenera, nos da vida nueva. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva creación es lo que dice el original. Nueva creación es. Así que fuimos creados nuevamente por la palabra de Dios. Fuimos regenerados por la palabra. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Qué es lo que nos santifica? La palabra de Dios. Ahora vean conmigo el capítulo 3 aquí donde estamos, antes de que entremos en el tema. Segunda de Timoteo capítulo 3. Noten ustedes lo que dice el versículo 15. Vamos a leer el 14 para que entendamos. Le dice el Señor a Timoteo a través del apóstol: pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Están conmigo? 3:14. Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las escrituras, o las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué hace la palabra? Nos hace sabios. Dice el 16: toda escritura es inspirada por Dios y útil. Este es el propósito de la escritura: enseñar, diga conmigo, enseñar, para redarguir, para corregir y para instituir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Noten ustedes, por la palabra Dios hizo el universo, por la palabra sustenta todas las cosas. Así que nos creó, aplicándolo a nosotros, los seres humanos, con el aliento de su boca, con la palabra. Luego Él nos sustenta, nos alimenta, nos nutre, nos cuida, vela por nosotros. Cuando nos perdimos, mandó a Jesucristo y nos redimió a través de Jesús, que es la palabra. A través de Jesús Dios hizo el universo y creó y sustenta todas las cosas a través del Hijo, que es el verbo, la palabra de Dios. Nos regeneró, nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva. Nos creó nuevamente en Cristo Jesús por la palabra. Diga, por la palabra. Por el Espíritu Santo nos santifica a través de la palabra. El proceso de la santificación, que es la obra de Dios en Cristo a través del Espíritu Santo, por medio de la cual nos libra del poder del pecado, para que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Nuestra esperanza es el Espíritu Santo y el medio es la palabra, para que seamos santificados. Amén. Pero no solamente la santificación. El Señor usa la palabra por el Espíritu para recordarnos todas las cosas que Jesús nos enseñó. Y todo lo logra Dios a través de la palabra. Nuestra edificación desde ahora y hasta la glorificación y hasta el día que veamos el rostro del Señor. La palabra es útil para enseñar. ¿Cuál es el instrumento que usa Dios para enseñarnos? ¿Enseñarnos qué? Enseñarnos su forma de pensar, su forma de ser, sus obras, su propósito, sus caminos. Enseñarnos todo lo que Él quiere para lograr en nosotros también lo que Él desea. Redarguir es exhortar. Dios usa para convencernos la palabra. Desde que nos convertimos, el Espíritu Santo vino para recordarnos las cosas, y Él vino a convencer a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. Lo hace a través de la palabra. La palabra nos corrige, la palabra constantemente nos está enderezando en sus caminos. Sustenta mis pasos, dice el salmista, en tus caminos. ¿Qué dice la palabra? Sustenta mis pasos, ¿en qué? En tus caminos. La palabra está constantemente enderezándonos. Dice, para instruir en justicia. ¿Qué es justicia? Justicia, en último análisis, es todo lo que es voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento era la ley. En el Nuevo Testamento el concepto de justicia se amplía y se entiende mejor. Jesús le dijo a Juan el Bautista, cuando se resistía a ser bautizado, le dijo: Juan, déjalo así. Así conviene que se cumpla toda justicia. El bautismo de Juan, aunque no estaba en la Biblia escrito, por lo menos no se ve así en revelación,
era voluntad de Dios. Por consiguiente, era justicia de Dios. Justicia es todo lo que es deseo y voluntad de Dios. Eso es justicia. Por eso Jesús gobierna con la vara de la justicia, la vara del propósito de Dios. Así que cuando la palabra nos quiere llevar a toda justicia, nos quiere llevar a todo lo que es pensamiento, mandamiento y voluntad de Dios. ¿Están conmigo? Muy bien. Dice el propósito, versículo 17, a fin, con el objetivo, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto aquí es maduro. ¿Qué es maduro? La palabra perfecto no significa impecable. Cuando la Biblia habla de intachable, no está hablando que es impecable. El único sin pecado es Dios. El concepto intachable o perfecto, maduro, representa madurez. Significa una persona que ha crecido y tiene sujeto o sujeta todo lo que es carne al espíritu y se gobierna por el espíritu, no por los impulsos adánicos que hay en él. Entonces Dios considera a esa persona madura. Puede usar la palabra intachable, pero entienda lo que es relativo. El único intachable es Dios. Cuando la Biblia habla de perfección, no habla de impecabilidad. Solamente Dios es impecable. Está hablando relativamente de alguien que se ha sometido tanto al Espíritu Santo que ya sus debilidades, aunque están guardadas ahí, están latentes en la carne, hasta que el Señor en el día de su venida nos glorifique, pero están sometidas al Espíritu Santo. Por eso la conducta de una persona perfecta o madura es una conducta controlada por el Espíritu. De tal manera que usted no ve los defectos a simple vista porque están sujetos al Espíritu. No es que no tiene defectos, es que están sujetos al Espíritu por la palabra, que es el ideal de Dios conmigo y contigo y con todos. Cuando somos maduros, todo lo que es adánico, como dice, lo cojo no sale del camino. Usted es cojo, pero camina bien. Amén. Camina bien. Porque el Espíritu Santo está en usted. Pero si el Espíritu Santo, si usted no se somete al Espíritu, usted va a andar así. ¿Saben por qué? Porque no tiene el control del Espíritu. La Biblia dice que lo cojo no salga del camino. Usted dice, Dios mío, que he estado con esta persona tantos años, ¿cuál es su defecto? Usted no lo ve, no es que no tiene muchos, pero sujetos, están sujetos al Espíritu. Eso es madurez. La Biblia usa muchas ilustraciones. Pablo habla del hombre niño. El hombre carnal es un niño. ¿Por qué es carnal? Porque actúa como un niño. En el libro el Manual de la Vida en el Espíritu, que se los recomiendo, hablo, mis hermanos, de los tres tipos de hombres. El hombre espiritual, neumáticos. El hombre natural, psúquicos, de la mente, que no es convertido. Y el hombre sárquicos, que es el hombre nacido de nuevo, pero que anda en la carne, que Pablo lo llama niño. Niño porque se ve en competencia, envidia, no se controla, es impulsivo, en fin, como actúa un niño. Peleando por los juguetitos, envidiando a aquel aunque lo tenga todo, codeando a los demás, con mala cara, con situaciones raras. Es un niño. Usted dice, déjalo, es un niño. Pero cuando usted llega a ser un adulto y sigue todavía envidiando, celando, codeando con su cara, algo significa. El Espíritu pasó por usted, pero usted no pasó por el Espíritu. Algo pasó. Como que pasa por la universidad y la universidad no pasa por ellos. Como que sale de Egipto, pero Egipto no sale de ellos. Como que entra a Canaán. Israel entró a Canaán, pero en vez de sacar a los cananeos, los cananeos entraron a ellos. Y ahora ellos eran los cananeos. Y no reprende el espíritu de Canaán, no, reprende el espíritu suyo. Que reprendo a Canaán. No, repréndete la carne.
Porque usted puede decir, ellos llegaron a ser cananeos por el ambiente. Bueno, Dios quiso librarlos del ambiente. Por eso Dios maten a mujeres, niños, todo, acaben con todo. Y sus cultos para que ustedes no aprendan. Pero Israel aprendió la cultura cananea y llegaron a ser cananeos, aunque no eran cananeos. Do you understand me, my brothers and sisters? ¿Me entienden, amados? Muy bien. Gloria a Dios por la palabra. La palabra es el instrumento, mis hermanos, para salir de Egipto y dejar a Egipto, para pasar por Canaán y aprender en la escuela de Dios en el desierto, y aptos e idóneos a traspasar el Jordán, llegar a Canaán, destruir a los cananeos con sus cultos y allí establecernos para adorar a Dios para siempre. Porque ese es el propósito de Dios con Israel y ese es el propósito de Dios con la iglesia, con nosotros de la misma manera. Pero el instrumento es la palabra de Dios, útil para perfeccionarnos y capacitarnos para toda buena obra. El instrumento es la palabra del Señor. Es muy triste exponerse a la palabra por muchos años, que la palabra no haga nada en nosotros. Los que somos maestros de la palabra nos sentimos frustrados muchas veces, como los maestros en la vida secular que se frustran a ver niños que no aprenden, que aún repiten el grado y siguen iguales, y los maestros dedican su tiempo aún fuera del salón para ayudar a esos niños, pero siguen sin entender. Y usted dice, Dios mío, tanto tiempo. Es una frustración. Que Juan Radamés Fernández se frustre, él es un hombre. Yo no creo que hay un hombre que ame a la iglesia y que no se frustre viendo que se habla la palabra, y que no se aprende de la palabra. Pero me asombra que Jesús también se frustraba y hasta gritaba, oh generación infiel, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Porque había hecho 2 milagros y había alimentado en uno 4,000 personas y en el otro 5,000 personas. Y habían pasado apenas unos días, una semana. Y Jesús dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Y comenzaron, ay, la incredulidad. Y comenzaron a pensar, mira, ves, hay pan por ahí, Pedro. Dice Jesús, ay, necios, yo no estoy hablando de pan. Yo multiplico cuando no hay pan. Yo hago milagros. Estoy hablando de las doctrinas de los fariseos. Tardos para entender. Bueno, yo te puedo mencionar varios ejemplos en las escrituras que Jesús se frustraba, que no entienden, Dios mío, ¿por qué no entienden? Bueno, yo me siento avergonzado también cuando no entiendo o cuando soy tardo para entender. Pero estoy hablando ahora como maestro de la palabra. Es frustrante. ¿Por qué? Si todos somos expuestos a la palabra, no todos, no a todos nos aprovecha la palabra. No tienen que buscarlo, pero en 1 Corintios 10 el apóstol Pablo habla. No tienen que buscarlo, manténganse aquí por favor, enfóquense. Eso está grabado si lo quieren buscar. Él habla de que, habla de Israel, dice, todos salieron de Egipto, todos cruzaron el mar, todos fueron bautizados en el mar, en la nube y en el mar. Todos bebieron de la misma agua de la peña del Pedernal. Todos vieron los milagros y las maravillas, estoy parafraseando, pero no de todos se agradó Dios. ¿Saben ustedes cómo los científicos hacen estudios? Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo se sabe que la carencia de vitamina D produce escorbuto? Una enfermedad. Bueno, lo que hacen los científicos es que toman un sinnúmero de personas, diríamos 20 personas, y a 15 le aplican vitamina D y a 5 los privan de vitamina D. Llegan un tiempo, se dan cuenta
que los que carecen de vitamina D contraen la enfermedad de escorbuto. Entonces, ¿cómo llegan a la conclusión? Si privamos a unos cuantos de ciertos elementos que necesita el cuerpo, pues como hay una carencia, se produce una deficiencia y por consiguiente una enfermedad. Pasa con la vitamina D. Si usted priva a una persona de vitamina D, le va a dañar el sistema inmunológico. Ya está probado eso. Pero ¿cómo hacen los estudios? Dándole a unos sí y a otros no. Lo que es difícil de entender es cuando todos reciben vitamina D y muchos se enferman de escorbuto. Dice, Dios mío, ¿qué es esto? Aquí hay algo que no está bien. Todos ingieren vitamina C y no todos tienen bien el sistema inmunológico. Hay algo raro. ¿O no es así? Así pasa espiritualmente hablando. ¿Cómo es posible que un niño recibe la misma alimentación en su casa? Le dan la lechuga, el repollo, el tomate, el ñame, la yautía, las frutas y todo, y le dan lo mismo, hasta la misma dosis. Y unos salen enclenques, debiluchos, y otros son fuertes y sanos. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Puede ser posible esto? ¿O no? Es incomprensible, totalmente incomprensible. A uno les aprovecha. Y dice el libro de Hebreos 4, pero no a todos les aprovechó el oír la palabra. Así dice Hebreos, no a todos les aprovechó el oír la palabra. Todos vieron, todos oyeron, pero dice, pero no a todos les aprovechó el oír y el ver. ¿Qué sucede? Es lo mismo, la misma aplicación de Jesús en la parábola del sembrador. La semilla cayó en los 4 terrenos. En los 4 germinó. Eso significa que la debilidad no está en la palabra, en la semilla, sino en el corazón que recibe la palabra. Porque solamente en uno dio fruto y en 3 no dio fruto. Entonces hay un problema que no es la palabra, no hay carencia en la palabra. La palabra es poderosa. La palabra siempre hace aquello para lo cual Dios la envía. El problema está en el terreno que Dios dice a través de Jesús, que es el corazón del hombre. Puede ser que la manera como comemos determina si nos aprovecha o no. Aún la actitud con la cual usted come. Hay personas que no se alimentan bien, pero comen con ánimo. Yo conozco unos cuantos acá. Pero hay personas como los niños que le dan, coman lo que es necesario. Ya, mami, yo quiero más. ¿O no es así? ¿Cómo son esos niños? Ya ustedes saben. Está probado que la actitud dice mucho. Yo no estoy de acuerdo con los médicos decirle a un paciente te quedan 6 meses de vida, aunque sea el derecho del paciente, porque lo tuercen en vez de enderezarlo. Porque una persona que no sabe que tiene cáncer puede durar hasta 10 años, porque no le daña su estado de ánimo. Al decirle que le quedan 6 meses, madre mía, la ansiedad que vive, lo mata el estrés, la angustia, la depresión. No saben que la mente tiene poder sobre el cuerpo. No lo saben ellos, claro que lo saben. Pero el derecho del paciente. Los derechos nos están matando, porque nos estamos viendo torcidos a todos. Hay circunstancias donde hay que decirle a la persona, pero si no es necesario, déjelo quieto, que viva, que se goce, tranquilo, que disfrute lo que le quede. Se fue ya tranquilo, ni siquiera sabía que se iba a morir. Porque lo que mata muchas veces no es la enfermedad, sino el temor de morirte. Entonces quieto, tranquilo. Eso es científico. Está probado eso. Te puedo mostrar ejemplos de eso, pero ahora no viene el caso. Es muy importante la actitud con la cual nos alimentamos, el aprecio que tenemos por el alimento y la conciencia que tenemos de que nos va a hacer bien. Muy importante. Así es espiritualmente con la palabra. Es muy importante. Muy importante. Muy importante. Muy bien. Ya ustedes saben la utilidad de la palabra. Antes de volver al pasaje que estamos estudiando, venga conmigo, pasa un poquito más y venga a Primera de Pedro. Sigan hacia Apocalipsis. Pasen ustedes a Hebreos y otras epístolas y venga a Primera de Pedro. Pasen a Santiago. Escuchen aquí en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1.
Dice, desechando pues toda malicia. ¿Qué cosa? Desechando, ponga a un lado, apártese de toda malicia. Diga, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Santo Dios, mire todo lo que hay que hacer para que la palabra nos aproveche. Y luego desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esto hay que pararse acá. Eso quiere decir que palabra con malicia, diga, no aprovecha. Palabra con engaño, diga, no aprovecha. Palabra con hipocresía, no aprovecha. Palabra con envidias, no aprovecha. Palabras con detracciones, diga, no aprovecha. Y puedo añadir más a la lista. Ahora usted se da cuenta por qué unos son fuertes y sanos en la fe y otros enclenques y debiluchos. Porque depende cómo se reciba la palabra de Dios. Hay quienes tiemblan cuando oyen la palabra. Y hay quienes se paran, se mueven y se justifican. Yo digo, Dios mío, ¿qué le pasa? Porque se justifican tanto. Bueno, usted tiene que ir al baño también, que se pare. Pero hay gente que le cae un movimiento, una situación. Pero no le pasa así cuando están frente a una computadora haciendo una cosa. No, es cuando están en la palabra. Saludan, se paran, vuelven, vienen. Y cuando uno quiere decirle, por favor, siéntate que te va a bendecir la palabra, se resisten y dicen muchas. Reciba el consejo para que crezca saludablemente. Estamos celando su espiritualidad, estamos celando su edificación. No se convierta en abogado de la carne, sea abogado del hombre nuevo. Denle un aplauso al Señor. Y ahora dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Wow, ¿cómo desea un niño la leche? Santo Dios. El niño no habla. Es difícil desear algo si usted no lo sabe pedir. Porque yo y usted sabemos hablar. Y si fuéramos mudos, todavía por adultos sabemos cómo hacer para que nos den algo que necesitamos. ¿Cómo lo da? ¿O no? Pero un bebé, un bebé solamente tiene una manera de decirlo, y es llorando. No, me parece que así que suena, ¿no? Yo soy abuelo y sé más o menos. Y usted dice, a ver qué tiene el niño. Mira el pañal, está seco. Lo pone, lo carga. Dice, no, ni está mojado, ni tiene sueño. Lo que le desea el alimento. Era bueno la leche. Tenía hambre el bebé, ¿o no? La pregunta mía es, cuando usted es un genuino hijo de Dios, sin mancha, convertido, sincero, que aprecia y ama la palabra, hermanos, usted va a gritar si no se la da. Usted va a estar, dame la palabra, no puedo vivir sin la palabra. ¿O no? Amén. Amén. ¿Han oído el dicho que dice que el que no grita no mama? Pues grite para que mame la palabra. Grite, grite. O no usamos nosotros, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios.
pues también hambre de Dios. Las dos cosas. Grite, gima. Y así, los sinceros, los que aman a la palabra, sin ella. Miren, hermanos, bueno, yo creo que nos pasa a todos. Todo el que tiene hambre de Dios. Yo no puedo pasar un día sin leer la palabra. Me siento mal, me siento culpable, me siento fracasado, me siento un mal administrador. Me dediqué el tiempo a atender gente, a hacer muchas cosas administrativas y no tuve un tiempo para leer la palabra. ¿Cómo es eso? He administrado mal el día de hoy, no me he alimentado. Yo espero que usted también sienta lo mismo. Que desear como niños recién nacidos. Que desear la palabra. La ley espiritual. Esa es la palabra. Y dice algo aquí importante. Y dice, desead como niños recién nacidos la ley espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación. Cuando usted a un niño le da la leche materna y después usted le da otra cosa, el niño es así, porque ya está acostumbrado a la leche materna o a la leche de fórmula, si le gusta. Si es otra, así pasa cuando usted toma leche y le echan agua a la leche, hasta un pececito se toma. ¿Saben? En aquellos tiempos que se dejaba la leche en la mañana frente a la casa ya, y el lechero pasaba por el río y para aumentarla le echaba agua y los pececitos entraban y usted se tragaba el pececito. ¡Oh! Y era leche. No, yo sé que ustedes no vivieron ese tiempo, pero yo recuerdo en mi pueblo cuando los lecheros pasaban, ponían la leche frente a la casa y seguían. Y ya es muy conocida la conducta de los lecheros que querían ganar más, que pasaban por el río, echaban agua a la leche y a veces iban los pececitos. Así pasa con los que servimos el alimento de Dios. A veces adulteramos la palabra, le echamos pececitos, le echamos ciertas cositas para... ¿Cómo pasa hoy? Hoy no hay nada que sea puro. Nada que sea puro hoy. Eso de orgánico, ay santo. Ya no hay nada que sea orgánico. Perdónenme que se lo diga. Orgánico no hay nada. Porque aún la tierra está contaminada. Y aunque usted siembre un tomate y de la tierra lo pase a la boca, ya no es orgánico, porque la tierra está dañada ya. El aire está dañado, el agua está dañada. Cuando el agua de la lluvia pasa por la atmósfera y recoge todo ese monóxido de carbono y baja, riega la tierra, y lo que comemos es tomate con monóxido. Todo está contaminado en este mundo. ¿O no es así? No hay nada orgánico. Nada es orgánico. Por eso, si usted quiere algo orgánico, por favor, salga de este mundo. Porque allá arriba, buscando las cosas celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, allí están las cosas no contaminadas. Allí donde podemos hacer tesoros, donde ni ladrón ni polilla entra para dañar. ¿Saben lo que ustedes saben por dónde ha pasado este libro en milenios? Santo Dios. Hay dos cosas que son imprescindibles para que la palabra nos aproveche. Una, tener una actitud correcta. Comerme la palabra, beber la leche con una actitud, como se dice, sin hipocresía, sin engaño, sin etcétera, etcétera. Una actitud correcta. Y luego, que el que me la está sirviendo, el lechero, no me contamine la leche. Entonces hay dos responsabilidades. Una para nosotros los que estamos acá y otra para ustedes que están allá. Tanto yo soy responsable delante de Dios y un día tendré que dar cuenta, como todos los que pasan por aquí y por los púlpitos. Tendremos que dar cuenta a Dios de qué manera hemos servido la leche.
Porque Jesús habla de un siervo fiel y prudente en Mateo 24 que da el alimento a su tiempo y es fiel porque da la ración a su tiempo y la comida no es de él, la comida es de Dios y debe servirla bien a su pueblo o a su familia. La Biblia habla de no medrar la palabra, no adulterar la palabra y muchos pecados contra la palabra. De hecho, hay una serie de mensajes que prediqué hace muchos años que muchos me han dado testimonio que esos mensajes han bendecido sus vidas. No se puede medrar la palabra, en adulterar la palabra, porque la leche entonces llega a usted contaminada y ya pierde nutrientes, o de una u otra manera, si está alterada, ya no es la misma palabra. ¿Saben ustedes que cuando el apóstol Pablo habla a los Gálatas y dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién los embrujó para ustedes apartarse de la verdad? Ustedes corrían bien. ¿Qué sucedió? Y Pablo habla de los que pervierten el evangelio. Y la palabra pervertir en griego que usa Pablo significa cambiar el carácter o la naturaleza de una cosa. El evangelio se adultera cuando se mezcla. En otras palabras, 99% de evangelio más una pizca de humanismo o de carnalidad humana o de lo que sea, ya no es evangelio, ya se convierte en otra cosa. El evangelio solo es evangelio si es 100% Cristo, only Jesus. Solamente lo que está revelado. Amén. Pero la Biblia habla de espíritu y verdad. Que sea espíritu y sea verdad. Que tenga el espíritu correcto y tenga el logos correcto. La enseñanza doctrinal correcta y el espíritu correcto. Porque si el espíritu del que sirve está equivocado, está dañado, está alterado, está afectado por lo adánico, por lo carnal, la leche va a ser adulterada y va a llegar a usted adulterada. Y a usted, en vez de hacerle bien, le va a hacer mal. Por eso hay tantas personas enfermas en la iglesia. Porque el alimento está alterado. Por eso Dios hace muchos años nos dijo: cuando alguien venga aquí a predicar, ora primero, para que ningún espíritu entre a la congregación. Y todo el que venga tenga el espíritu correcto. Porque la palabra no solamente es logos. No solamente es, usted puede estar doctrinalmente correcto y espiritualmente totalmente equivocado. Les voy a poner un ejemplo. Usted lee el libro de Job. Y les voy a decir una cosa. Pocos libros de la Biblia hablan de Dios con la revelación y la profundidad que habla el libro de Job. Pero no solamente Job habló en el libro, hablaron los amigos de Job, quizás hablaron más que Job. Y déjenme decirles que ellos hablan de Dios, que usted se maravilla. De hecho, muchos de los sermones que predicamos nosotros de Job, pensamos que son palabras de los amigos de Job. Nosotros lo usamos como palabra de Dios. Sin embargo, Dios al final los reprende a todos y hasta dice: pídanle perdón a Job. Estaban doctrinalmente correctos, en espíritu y en propósito, en intención, en ignorancia, porque ignoraban el propósito de Dios y lo que estaba sucediendo. Estaban totalmente errados, muy lejos de la verdad. Eso me hace temblar a mí como predicador. Porque puedo estar trazando bien la palabra contextualmente hablando y estar malogrando y asesinando a la congregación. Y espérame que tiemblo ante eso, porque temo a Dios. Y sé que un día voy a dar cuenta que Jesús obre por mí. No es fácil estar acá. Yo no sé por qué la gente quiere ser predicador. De verdad se lo digo. Cuando yo voy a una nación a predicar, yo voy temblando y llego caviloso, pensando si agradé a Dios, si en realidad hice lo que había que hacer. Por varios días me cuestiono. No es fácil predicar. A mí no me gusta predicar. Yo predico porque Dios me mandó, pero no me gusta.
Porque cuando yo era niño espiritual, yo veía el púlpito como un lugar para uno exhibirse, ¿no? Yo recuerdo cuando ya comencé en el ministerio, yo veía a Billy Graham, a Jimmy Swaggart, y yo los veía a ellos ahí, todas esas multitudes, y la gente cuando ya me venían, yo decía, yo seré como ellos un día. Y yo pensaba que tenía un buen sentimiento, pero que se escondía otra cosa. Quería ser evangelista porque yo veía que los evangelistas hacían milagros, se atraían a la congregación. Me di cuenta que en mi corazón lo que había era un deseo de arrastrar multitudes, y no era sincero mi sentir. Cuando maduré y veo lo que Dios exige de un predicador, por la responsabilidad, no es que no hay un romance en el ministerio, no es que no es agradable ser un instrumento de Dios. El que anhela obispado, buena obra decía, pero es necesario. Y ahí viene la lista larga. Si yo no tuviera que dar cuenta, si no hubiera ningún riesgo en ser un predicador, pues démosle al asunto. Pero ay de aquel que envenene la leche de Dios. ¿Saben ustedes por qué nosotros los ministros de Dios y la iglesia anda como anda? Porque se nos olvidó que va a haber un juicio. Se nos olvidó. Y si hay una cosa que es inexorable, es que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo a dar cuenta, mis hermanos. Oren ustedes, hermanos. Oren siempre por lo que pasan por aquí, para que no haya nada contaminado. Oren por mí, porque yo también soy un hombre. Oren por los hombres que llevan la palabra, porque una fuente contaminada no puede dar aguas limpias si el Espíritu Santo no obra, hermanos. Para la palabra tiene que no ser adulterada para que aproveche espiritualmente hablando. Venga ahora al pasaje que leímos. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Tome en serio esto. Esto es muy, muy serio. Créanme que es muy, muy, muy serio. Más allá de lo que usted entiende. Esto para perder noches enteras sin dormir en la presencia, llorando, diciéndole al Señor, perdóname y ayúdame. Que Dios nos libre y que aumente su temor en nosotros. Porque solamente nos salve el temor de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia del temor de Dios hace que los hombres se aparten del mal y hagan el bien. Y esa es nuestra esperanza, el temor a Dios. Hay que orar como David: examíname, ensáyame, pesa mi corazón. Porque mis hermanos, ¿recuerdan ustedes a Pedro? El hombre que fue, capítulo 16 de Mateo. Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y comenzó Elías, Jeremías, fulano de tal, o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién decís que soy? Y dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, Jesús vio que el Espíritu Santo inspiró a Pedro en ese momento, que su rostro cambió, que sus palabras estaban cargadas de la presencia. Y dice Jesús, Pedro, eres bienaventurado. En esta ocasión habló Dios por ti, no te lo reveló ni carne ni sangre. Y dice la narración, y pasaron 2 o 3 textos. Y dice Jesús, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores, y lo van a humillar, y lo van a crucificar, etcétera, etcétera. Estoy parafraseando. Y sale Pedro y dice, oh Señor, no hagas eso, tú puedes evitarlo. Y dice que lo exhortó. La palabra que dice fue una exhortación fuerte. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no entiendes las cosas de Dios sino las de los hombres. Estoy parafraseando el sentido del texto. ¿Cómo es posible que un hombre 1 hora antes estaba lleno del Espíritu Santo y 1 hora después lo estaba usando Satanás? Eso somos tú y yo, hermanos. Carne y sangre. Por eso hay que vivir siempre humillados,
bajo la poderosa mano de Dios. ¿Ven ustedes por qué hay que orar? Pedro era un hombre sincero. Pedro era bipolar. No te rías, como tú y yo. Tú y yo somos carne y espíritu. Por eso dije ahorita que no seamos abogados de la carne, porque el problema nuestro es que somos abogados de la carne. La defendemos y al hombre nuevo no lo defendemos, lo callamos. Que Dios tenga misericordia de mí, como la tuvo de Pedro. Por eso he aprendido de Dios a ser cuidadoso. No siempre lo logro, pero trato. Y el refrán dice que el que mete la pata y la saca pronto queda bien. Cuando yo meto la pata, el Señor me convence, salgo a pedir perdón inmediatamente porque el perdón borra la culpa, ¿no es así? Pero para que haya perdón tiene que haber, confesión, tiene que haber arrepentimiento. Y para haber arrepentimiento tiene que haber un toque del Espíritu, o dejarse tocar por el Espíritu. ¿O no es así? Es así. Por eso en esta casa nosotros editamos los mensajes, porque a veces yo estoy hablando. Una de las cosas que me hizo rehusar predicar en vivo para las naciones, y Marcos es mi testigo, yo decía, es que a veces yo quiero hablarle a la congregación privadamente y no puedo hacerlo porque me están escuchando en España, y es un asunto que nos incumbe a nosotros, no a ellos. ¿O no es así? Por eso salgo corriendo y digo, quítame esto, quítame aquello, quítame aquello. ¿Por qué? Porque el que oye esta palabra y no conoce el contexto puede malinterpretarla y dañarse. Y no estamos aquí para dañar a nadie. La palabra es para exhortar, consolar y edificar. Y si no hace ninguna de las tres, o falta una de las tres, está contaminada y adulterada, o lo humano se ha colado en el colador. Días atrás estaba hablando del mensaje de Valpeor, recuerdan ustedes, y me hablé de idolatría, y hablé de la relación de Dios con la iglesia como si fueran un esposo con la esposa, y hablé del adulterio, y me metí en unas cosas muy crudas. Hablé de sexo, pues crudamente, no vulgarmente, científicamente. Pero a algunos les choca cuando en el púlpito se habla de eso, y yo sé que a algunos lo sacude. Pero la Biblia usa lo que se llama eufemismo. Eufemismo es una palabra que significa decir con palabras suaves lo que, si se dice como es, puede ofender o oírse mal. Eso no es diplomacia. Eso se llama pensar en el que escucha para edificarlo y no dañarlo. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. El original no dice trapos de inmundicia, dice trapos de menstruación. Santo, eso es muy feo. Ahora hay algunas cosas modernas para la menstruación, pero en aquellos días esos trapos, oh, gloria al Señor, líbranos. Eso es terrible. Decir que lo mejor que hay en nosotros es trapos de inmundicia, eso es fuerte. Cuando la Biblia dice que Adán entró a Eva, no dice entró, y está hablando de la penetración. Eso lo dice la Biblia, pero lo dice de otra manera. Y conoció fulano a fulano. No conoció, que dice el original. Porque usted se alarma por el mal uso de los términos sexuales, pero eso es científico. Eso no tiene nada del otro mundo. Pero ¿qué hice yo? Fui allá y dijo, quítame esto. Porque cualquiera puede tropezar con esto, y yo no quiero que nadie tropiece. Porque de la única manera que usted puede entender la dimensión de la infidelidad de Israel y de nosotros, y ver la reacción de Dios con ese pueblo cuando cometía el pecado de la idolatría, que es infidelidad a Dios, y esa severidad de Dios y esa reacción tan violenta que muchos no lo entienden, es el esposo celoso. Porque Jehová es celoso, y las 9 veces que la Biblia lo dice, las 9 veces habla de adoración. Eso lo dice la Biblia. Sin embargo, yo puedo justificarme, la Biblia lo dice. Yo no estoy violentando la Biblia, yo estoy en el contexto. Pero no, pero si estoy hablando yo a una persona que no entiende, porque no ha tenido la oportunidad, ¿cómo le que esa palabra?
Escuché a alguien decir que no va a traer sus niñas a la iglesia porque para que no escuche eso. O sea, perdónenme, hermanos. Y yo me sentí triste cuando alguien lo dijo, porque me duele, sí. Lo tuve que decir porque es la única manera que usted se ha sacudido y entender lo que la Biblia dice. ¿Por qué Dios es tan celoso con nosotros en el aspecto de adorar a otro que no sea Dios? Pero cuando lo dije temblé porque estaba tan crudo, pero lo mandé a editar para que no tropiece si alguien tropezó, porque me importa cómo llegue la palabra a ustedes. Me importa porque he aprendido por años que mi trabajo es edificar, no destruir. Yo no le he alcanzado. Ya dije que oren por mí, porque aún Pedro falló y yo no soy Pedro. Pero mientras dependa de nosotros, esto tenemos que tomarlo en cuenta cada vez que no solamente que venimos al púlpito, como usted profetiza de la misma manera. Tenga cuidado con cómo usted usa la palabra. Pues cómo se trafica con la palabra. La Biblia habla de traficar, de adulterar la palabra. Ustedes saben cómo se ha usado la palabra. Miren lo que dice acá. Escuchen aquí, para que entiendan. Recuérdales esto. Versículo 14. Exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Dejen las argumentaciones teológicas, porque solamente llevan a división y a carnalidad y a división, que es lo que ha sucedido en la iglesia. La iglesia está fragmentada en un montón de denominaciones y concilios. ¿Por qué? Por la bendita discusión acerca de la fe. Y no hay un espíritu correcto, sino que si tu fulano no piensa como yo, ya lo margino, lo echo a un lado y ya no son de Dios porque no piensan como yo. Cuidado, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y nadie va a llegar al cielo por ser bautista, metodista, menonista o pentecostal. Al cielo llegan todos los lavados con la sangre de Cristo. Amén. Y dice versículo 5, procura. ¿Saben lo que es procurar? Días atrás Dios me dijo que predicara a ustedes sobre procura. Y usé y Dios me llevó por otro lado de la palabra, pero insiste que lo que significa procurar. Procurar significa proponerse algo. Dice, sé solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La palabra ahí, esa palabra, ser solícito, es procurar. Empeñese, esmérese, téngalo pendiente. Es necesario que usted mantenga la unidad en el espíritu. Es el deseo de Dios, esa es la oración de Cristo, esa es la naturaleza de Dios. Dios es uno y en Dios no hay división. Hay que procurar la unidad, sea como sea. Pues miren, aquí dice que procuremos con diligencia. Eso es más allá que procurar. Con diligencia, con esmero, con dedicación, con convicción, proponiéndomelo, esforzándome, sometiéndome a Dios, buscando la ayuda de Dios para que eso sea posible. Procura con diligencia presentarte a Dios ¿cómo hay que presentarse a Dios? Aprobado. La palabra aprobar aquí, aprobado, la palabra griega aquí significa ser probado como se prueban los metales. Ser probados como se prueban los metales. ¿Cómo se prueban los metales? Ay, la honaza. Por ahí pasa la plata. Y el oro por el fuego. Y los metales son transformados con el fuego. Se le van las escorias como el caso del oro. Y los hombres que predicamos tenemos y profetizamos abajo o arriba, no importa el lugar. El que usa la palabra, aún diariamente, en la manera que evangelizamos, en la manera que hablamos a los hermanos. Es que los hermanos, aunque no estemos predicando, somos una predicación en nosotros mismos, porque representamos a Dios. Y en nuestras palabras tiene que haber, y en nuestras actitudes tiene que haber el Espíritu de Cristo, para que edifique, si no hace daño. Y entonces los argumentos, las disputas no llevan sino a contiendas y a carnalidad.
Y dice el 15, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. En otras palabras, Dios no va a mandar a nadie a predicar, y nadie debe ir a predicar si no está aprobado. ¿Qué significa eso? Ay, eso significa mucho. Sí, significa mucho. Usted piensa que yo tengo ya 20 años siendo discipulado, pero puede ser que sea 20 años, un año repetido 20 veces. Usted sigue siendo el mismo. No importa que yo tenga 35 años como predicador. Si yo soy carnal todavía y lo que hago es que lastimo a la iglesia, la ofendo, la golpeo, la hiero, entonces yo no debo estar en el púlpito ni profetizando. Que me libre Dios, porque me mandó a edificar, estoy destruyendo y ni siquiera me doy cuenta porque estoy ciego. Dios me dijo que hay algunos que están tan ciegos que ni siquiera saben cuando lastiman y dañan, porque defienden al hombre viejo. ¿Cómo es posible que yo le hablo a una persona y después la veo llorando, y la veo llorando, humillada, entristecida por mis palabras? Que ahí yo fui sincero, yo lo golpeé, que se acabó, que aprenda. Dios mío, ¿cómo es eso? Y no tengo compasión, que está llorando, que mis palabras no le hicieron nada bien, todo lo contrario. Se está llorando por el Espíritu, porque está convertido, gloria a Dios, pero es por lo que está ofendido. Antes de yo llegar al púlpito, Dios me hizo vivir estos dos días, esta experiencia. Un pastor que yo conocí en cierto país comenzó a llamarme, le ministró la palabra, y en estos días me llamó diciendo: quiero estar en septiembre tal con ustedes, llevo una agenda de predicación. Y es un muchacho que yo creo que ni pastor es evangelista, un muchacho lindo, evangelista. Yo creo que no tiene iglesia. Y si tiene, debe ser muy pequeña, por lo que yo vi. Pero cuando entra a mi teléfono, el nombre de él dice apóstol fulano de tal. Y él me dice que viene a una agenda de predicación. ¿Saben lo que significa eso? En el lenguaje eclesiástico de la cultura evangélica, la costumbre de que alguien viene en un país, consígueme iglesias donde predicar. Entonces yo voy donde todos los pastores de la ciudad: mira, tengo un hombre que viene de tal país, por favor, búscale un lugar. Y los pastores por gratitud lo meten, y esa persona viene, y después, claro, no vienen a edificar la iglesia, vienen por la ofrenda. Yo no sé, te siervo, por favor. Estoy hablando de la cultura de la iglesia. Entonces, naturalmente para mí es difícil. Digo: man, Señor, dame sabiduría. Y yo comienzo a decirle a este hermano lo siguiente, más o menos en estos términos: fulano, mira, sin deseo de ofenderte, solamente te voy a decir cómo nosotros nos movemos por años. No nos movemos de acuerdo a la cultura de la iglesia. En la iglesia vive invitando, pero Dios no invita, Dios envía. La iglesia invita, Dios envía. Nosotros no vamos si Dios no nos envía, aunque la iglesia nos invite. Tampoco recibimos a nadie que no sea enviado por Dios, porque nosotros no invitamos si Dios no envía. Pero estoy enseñando los principios del reino. Así que no te puedo recibir, porque tú y yo no tenemos que conocer mejor antes que nadie deja entrar a alguien a su casa si no sabe quién es. Permíteme conocerte, vamos a conocernos, y después, y si tú entra primeramente como hermano, y si Dios te envió como predicador. Pero pasemos por un proceso. Y como él se identificó como apóstol, y yo sé que es un hermano nuevo que comenzó ahora, pero la iglesia le llama apóstol a todo el mundo. Entonces yo no sé si hice bien o mal, porque estaba enseñando. Yo dije: mira, yo tengo 35 años como pastor. Le escribo. Una iglesia de aproximadamente 1,300 miembros, poniendo los niños. Tengo hijos espirituales y pastores que me ven como padre, iglesia desde Argentina hasta España. Y no me atrevo a llamarme apóstol. Prefiero llamarme siervo de Cristo. Escúchenme. Pero ¿qué pasa?
Yo estoy enseñando. Pero cuando la mensaje llegó allá, él se entristeció. Y cuando yo vi que se entristeció, inmediatamente que te dije desde el principio que mi deseo no era ofenderte. Te ruego por Dios que me perdones. Solamente te quería decir cómo funcionamos y por qué no puedes venir así. Le dije, te voy a contactar con una persona en esta nación y vamos a comenzar a relacionarnos. Y le dije, no te estoy cerrando la puerta, te estoy diciendo cómo hay que tocarla. Pero se lastimó. Le pedí perdón. No me contestó. Volví al otro día, nada más que era tarde de la noche, y le mandé un mensaje. Lo llamé por teléfono, no lo conseguí. Le dije, te llamo el lunes o martes. Estoy insistiendo con él porque mi deseo no era lastimarlo. Mire, leí todo lo que dije. Yo no dije nada impropio. Simplemente lo único malo que hice es que él no estaba listo para esas palabras. Y ahí yo fallé. Fíjense lo delicado. Yo quisiera que ustedes vieran cómo yo hablé. Pero el hecho de que él no estaba listo, ya yo lo ofendí en vez de edificarlo. ¿Ven ustedes cómo hay que usar la espada? La espada, la Biblia, ya tiene dos filos. Si yo, en realidad, ¿ustedes han visto cuando hieren a uno con la espada? Que entra la espada y cuando lo saca sale el líquido rojo. Cuando usted está en un campo de batalla, matando al enemigo, usted le mete la espada y se la saca y la mete y la saca y acaba, porque usted está en una guerra. Pero el cirujano, cuando va a usar un instrumento punzante, pone anestesia, ¿o no? Anestesia pone. Y cuando entra sale la sangre. Y tiene manera de controlar la sangre. Y la persona, mi hijo lo operaron recientemente y dice, papi, yo no sentí nada cuando ya todo estaba listo. Así es. Usted no siente nada. Dios pone anestesia por el Espíritu. A veces Dios permite que la espada te hiera, pero es cuando tú tienes dureza de corazón o algo para enseñarte algo. Pero Dios no aflige innecesariamente a los hijos de los hombres. Dios hace lo que es absolutamente necesario, porque la palabra, van a ver en el próximo mensaje, para sanar, no para destruir, no para desahogarme, no para ganarme la buena voluntad de la gente. No es decir, a mí no me importa, pongo la bomba que estalle, se muere el mundo y a mí no me importa, yo dije lo que Dios me dijo. Eso no es así. Ya le dije que Dios me hizo vivir y estoy triste, muy triste. Jehová me juzgará. Tengo mi corazón muy triste porque yo ofendí a ese hombre. Sin querer lo ofendí, solamente para decirle, porque me puso una fecha de septiembre, no lo puedo recibir. Y no me gusta hablar mentira, tengo que decirle por qué. Pero, santo. Y yo le dije, un día vas a entender por qué. Y si hubo mala interpretación, le dije, porque no nos conocemos. Justamente lo que quiero decirte, si no nos conocemos, no nos vamos a entender. Vamos a conocernos primero y después tú predicas si Dios te manda. Hay personas aquí que han durado 15 años antes de venir a ocupar este púlpito. Pero lo lastimé y me siento arrepentido delante del Señor. Y dice, Señor, ¿qué fallé? Dice, no estaba listo. Jesús dijo, muchas cosas tengo que decirles, pero ustedes no están listos para recibir estas palabras. Hermano, es falta de misericordia. Pero a veces nuestro temperamento, que es nuestra parte adánica, se impone, porque ese es nuestro temperamento. No sabemos qué está haciendo con nuestro temperamento, pero el temperamento tiene que estar sometido al Espíritu. Yo, que soy tan cuidadoso, pues cometí un error. Perdónenlo, lo estoy diciendo públicamente, cometí un error. Y Dios sabe que mi intención no era herirlo, ni sorprenderlo, ni sacudirlo. Era decirle la verdad, ¿por qué? Y justamente donde yo lo conocí a él, en casa de un pastor que me ve como un padre con su familia. Este pastor me ha llevado a la ciudad, le he predicado a los pastores de esa ciudad. Y yo le dije en eso, ¿te acuerdas donde nos conocimos? En casa del pastor fulano, me ve como un padre espiritual. He ido un sinnúmero de veces a su casa. Por él le he predicado a los pastores de la ciudad. Pero él nunca me ha invitado a su iglesia. Ni siquiera la conozco. Y soy su padre. Y cada vez que voy allí me quedo en su casa. No asunto, pero me quedo ahí, voy a su casa, paso un día entero. La esposa dice, yo lo amo a usted y lo respeto más que mi esposo y todo el mundo acá. Y viven peleando por mí.
El niño dice, tenemos un padre espiritual. Y yo le dije a él, ve, tú fuiste a esa casa la primera vez y él te puso a predicar. Sin embargo, yo he ido un montón de veces y nunca me he invitado a predicar, ni siquiera he visto la iglesia. Y nunca yo me he invitado, le digo. No puedo invitarme porque quise aplicarme la palabra. Quise decir, yo mismo, a nadie me atrevo a decirle, ni siquiera insinuarme que me invite. Porque ya estoy violando el principio de Dios, de que yo me he enseñado. Dice, mucho menos decirle a un pastor que invite a uno, cuando en realidad ni yo mismo me atrevo a decirme invitarme, que me está pidiendo que haga una agenda. Es más, yo he perdido relaciones. Hay un pastor que me quería mucho y me dejó de querer, porque cuando yo iba a ese lugar, a veces iba de vacaciones con mi esposo. Una vez estaba de vacaciones en ese lugar con mi esposa y me dice, mira, predica el domingo. Y yo dije, no puedo predicar el domingo. ¿Cómo que no? Tú estás aquí. Y sí, yo no predico así. Yo no voy a predicar porque estoy aquí el domingo. Yo voy a predicar si el Espíritu Santo me dice, especialmente a través de ti. Tú eres, Dios me dice que Él habla por el ángel de la iglesia. Y tú eres el ángel de la iglesia. El día que tú creas que yo debo venir, háblame. Y yo vengo. Y mira, no te cuesta nada el pasaje porque la iglesia lo paga. Y si no tiene hospedaje para mí, hay que pagar un hotel, yo lo pago. Así que tú sabes que nosotros no venimos por nada, sino para edificarte. Así que es simple. Si tú crees que debo venir, dime que venga, yo vengo. Si Dios me dice, pero no voy a estar aquí porque estoy el domingo, ven, predícame. Yo no brego de esa manera. De ahí en adelante lo perdí. No, de verdad. Y he tratado, me senté con él y ¿qué he hecho yo? Perdóname si hice algo malo. Y Dios sabe cuántas veces, no sé cuántas veces me he humillado delante de él. ¿Qué hice mal? Simplemente te dije cómo me muevo. No puedo hacer eso, está en contra de la voluntad de Dios para mí. No puedo insinuarle a nadie. Quiero entrar por esa puerta de esa iglesia. Quiero entrar. Si Dios quiere que yo entre. Yo no voy a entrar por allí a violentar nada. Tengo temor, no lo hago por nada. Tengo temor. Porque si estoy en un lugar equivocado, no enviado por Dios, voy a ser un desastre para la iglesia. No le voy a poder ni siquiera decir a Dios que me use, porque estoy allí donde no fui enviado. Es tan sencillo como eso. Pablo quería Bitinia, pero el Espíritu se lo prohibió. Luego quiso a otro lugar y Dios le dijo, no vas para allá. Y le dio una visión, pasa a Macedonia y ayúdame. El Espíritu guía a la iglesia, hermanos. Pero cuán difícil. Lo que pasa es que la iglesia ha aprendido tanto de los hombres que ahora se le hace difícil aprender de Dios. Lo de Dios es extraño a la iglesia. Sigan conmigo. Dice aquí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Oigan bien, que usa bien la palabra de verdad. Me detengo acá. ¿Que usa qué? ¿Saben qué significa esta palabra en el original? Es una palabra compuesta que significa cortar rectamente. ¿Qué significa la palabra? La palabra usar ahí, la mejor traducción sería traza. Algunas versiones lo dicen, traza bien la palabra de verdad. Porque es como un trazar una línea directa, recta. Traza bien la palabra. Es cortar rectamente. Algunos interpretan este cortar como hacer surcos derechos. Diga, hacer surcos derechos. Algunos lo aplican que está haciendo una carretera que la hace recta, la carretera. Todo lo que se corta que sea recto. Yo hice una extensión a mi casa y un hermano me hizo un trabajo. Y él, un handyman, en general trabajaba, sabía. Pero una persona que cortaba y después medía. No, literalmente así. Cortaba y después medía. Clavaba y después ponía el metro. Y dije, ¿por qué estás haciendo? Naturalmente, esa parte de mi casa, el que sabe, se puede, mira, el techo está así. Y la pared así. Y las ventanas torcidas. Porque él le tiraba y luego... Y así hay muchos, hermanos. Así hay muchos. Que cortan y después miden. Y algunos nunca miden. Porque fui yo que medí, no fue él. Porque me quedó la casa torcida.
Que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Es su manera. Él no sabe. Si yo lo llevo a casa, dice, no, eso está bien. Porque es que estamos tan ciegos. El hombre viejo nos tiene tan ciegos que no sabemos el mal que estamos haciendo. Hasta nos defendemos. Hasta justificamos nuestra conducta. Hablamos orgullosamente a veces y altivamente y desafiantemente. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque estamos muy convencidos de lo que decimos. Pero Dios muy ofendido con lo que hacemos. ¿Saben lo que es cortar rectamente? Bueno, en todo oficio hay que cortar rectamente. Yo fui a aprender de sastrería y veía a los sastres cómo hacían el modelo y tenían que trazar bien con la cinta. Y si no lo hacen correctamente, ay, qué desastre. Pregúntale a Hugo, que es arquitecto, ingeniero, si no se mide bien cómo ese edificio comienza aquí y termina allá. Hermanos, mire, usted se desvía una centímetro, no tiene que ser una pulgada, para un lado, y al principio es imperceptible, pero después estaba así. Y si usted sigue por ahí poniendo ladrillo por ahí, hermano, mire, usted no sabe dónde usted va. Por eso la plomada se necesita. La plomada es un instrumento que se usa para medir la verticalidad de los cuerpos. Hay que cortar rectamente. El que predica la palabra tiene que saber cortar, trazar bien la línea recta. Pero no solamente tratarla doctrinalmente, porque puede ser que doctrinalmente aplique bien la palabra, porque algunos ninguna de las dos cosas, ni la trazan bien, doctrinalmente no es cierto. Ni la trazan bien, ni en espíritu ni en verdad. Yo no puedo predicar para decir lo que yo quiero decir, cuando lo quiero decir. En el reino de Dios, Dios me ha enseñado y tiemblo. Ustedes no saben, el mayor problema para mí en la predicación es saber si Dios quiere que yo predique eso. Y yo se lo he dicho públicamente, Dios, yo no quería, pero Dios me dijo que lo hiciera. Y ojalá que Dios esté en el cielo, que sabe que es así. Porque tengo temor de hablar lo que Dios no quiere que yo diga. Y a veces diciéndolo con espíritu de Dios, me cuestiono, debí de decir eso, Dios sabe. Hasta me deprimo indeciblemente y Dios lo sabe. Debí de decir eso. Yo puedo justificar que lo dije en un momento de gloria. Ven ustedes que a veces hasta las canciones seculares me vienen bonitas a mí. Yo soy malo para la música. Yo no estuve en discoteca, hermanos. Yo me convertí a los 16 años. Yo bailé con mis hermanas en los cumpleaños. Yo no sé nada de eso. No, de verdad. De verdad. Lo que pasa es que en el barrio se escuchaba tanta música que me aprendí. Pero están ahí. A veces cuando estoy predicando, y en un momento dado me acuerdo de una canción que la canto y suena como que yo, está tan perfecta porque dice la misma palabra que estoy diciendo y usted piensa, wow, pastor lo puso en las notas. No, yo puedo decir, fue el espíritu como soy, yo no sé, surgió para ilustrar el asunto. Pero así mismo me pasa, si usted me ven haciendo un chiste, yo no pongo aquí un chiste, yo simplemente me salió por la gracia del momento. Pero cuando yo digo una cosa que yo veo que puede dañar, lastimar a alguien, yo me voy preocupado para mi casa. Créeme, Dios me está testigo. Duro semanas deprimido diciendo, Dios mío, debía decir eso. Y hasta voy, ya mira, quítame esto del sermón. Porque posiblemente fulano se va a sentir aludido o perencejo tal cosa. Porque Dios sabe, tengo temor reverente. ¿Me he equivocado? Claro que me he equivocado. ¿Cuántas veces? Solo Dios lo sabe. Y digo, solo Dios lo sabe porque ni yo cuenta me doy muchas veces si lo hago bien o no. Ese es el hombre. El asunto no es si nos equivocamos o no, sino la actitud hacia Dios, hacia la palabra y hacia lo que hago. Si hay temor. Si hay temor o no hay temor. Yo no soy un vaquero. No. Yo soy un cirujano de Dios. Yo le estoy aplicando el mensaje a ustedes, por este mensaje se lo he predicado a los pastores, a ustedes.
porque ustedes también pueden ser predicadores, van a predicar, o por lo menos los ayudo a identificar si algo es de Dios o no es de Dios. Porque Dios me ha dicho a mí, no es suficiente darle la palabra a las ovejas. Hay que trabajarle en el paladar para cuando le den pastos raros, digan, este pasto no es de Dios. Como que sabe bueno, pero no es bueno. Porque uno no va a estar la vida entera contradiciendo a los que hacen mal. Porque imagínense, en el internet usted entra y dice tantas barbaridades. Yo digo una cosa, pocas cosas te edifican en lo que tú ves. Y hay gente que no sale del bendito internet. Y yo digo, ¿qué es lo que están viendo? Miren, es tan tal el asunto. Hay una pariente mía cercana que me llama de su país, donde está. Y me dice, tengo al predicador fulano de tal, un hombre con una iglesia grande en cierta ciudad de Estados Unidos, y lo tengo orando por ti, por la iglesia. Siempre está orando por ti, yo llamo allá, porque ese es un siervo de Dios, se parece mucho a ti. Pero lo que yo conozco de él es que no se parece nada a mí, honestamente. Porque cuando yo lo escucho predicar y veo el espíritu, que es la cultura de la prosperidad y todas esas barbaridades de la iglesia, yo digo, yo no sé, esta persona que me conoce también, cómo me compara. Pero aunque le tengo mucha confianza, nunca le he dicho, ¿qué está diciendo? Eso es un bandido, mira, no. Por mí no lo va a saber. Si Dios no se lo revela, no se lo voy a decir. Porque si ella cree que ese hombre le está haciendo bien, Dios mío, que Dios se lo tiene que revelar. Porque yo no puedo estar hablando de los siervos de Dios. No luce, no queda bien, no está bien. Yo puedo hablar generalmente de un pecado, pero yo no hablo de fulano de tal, el pecador. No, eso le toca a Dios juzgar a la gente. No me toca a mí eso. Y yo le tengo mucha confianza a esa persona. Es muy familia mía. Muy familia, hermana de carne. Para que sepan, puedo decirle muchas cosas. Pero no me atrevo. Tengo temor. Y el Señor, revélale a ella que hay una diferencia como del cielo a la tierra entre lo que predicamos y ese asunto. Porque ella ve la pantalla y ve el asunto, pero yo tengo información además de las palabras. ¿Me entiende? Pero no me toca a mí. Callo a la boca, porque si no voy a edificar. Uy, ay, 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 ay. Pero a veces mi boca ha hablado antes de tiempo. Créanme, y ustedes no saben cómo me arrepiento, cómo lloro noches enteras cuando mi boca habla antes que yo. Me arrepiento, lloro, perdóname. Y a veces ni cuenta me doy y el Espíritu me dice cuando me arrodillo, eso que dijiste no me gustó para nada. ¿Qué estás tú juzgando? Ay, me volví. Hermano, hasta que no tengo paz no me acuesto. Dios lo sabe que es así. Tengo temor de Dios. Es mi única esperanza. La gracia de Dios y el temor de Dios que le pone freno a uno. Porque yo soy un desviado como usted, así. Solamente que Dios me ponga freno. Dazo. Y cuando obro bien es por el Espíritu Santo. Cuando obro mal, ya saben ustedes quién es. El asunto es que hay que trazar bien la palabra de verdad. Hay que saber cortar. Los dejo con las palabras conocidas. No tienen que buscar ese texto muy conocido de Hebreos 4. Dice que la palabra de Dios es cortante como espada de dos filos, que traspase el alma, penetra en las coyunturas, en los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Y escuchen, y sabe separar el alma del espíritu. Ustedes no saben cuánto me mete a mí esa porción que separa. Porque, hermanos, separar el alma del espíritu es un milagro de Dios. Porque el alma es usted. El alma es lo que usted heredó de Adán. Y espíritu, eso es lo que usted heredó de Dios. Dice Pablo, el apóstol inspirado, que en Adán somos un alma viviente, en Cristo un espíritu vivificante. Así que yo soy alma en Adán y espíritu en Cristo. Adán, para que sepan lo que es alma. Alma son los pensamientos, las emociones, la voluntad, los afectos, todo lo que usted consiente, así, ese es su alma. Ustedes saben cómo nosotros le atribuimos
al espíritu, lo nuestro, lo almático. No es el espíritu de quién, el espíritu de Adán. Y a veces es tan imperceptible, y se lo digo de verdad, usted saber lo que es espiritual. Y yo mismo que tengo años en el espíritu, digo, Señor, ¿fue mi alma o fue mi espíritu? Y duro a veces rompiéndome la cabeza y analizando. A veces Dios me tiene que decir, ¿es lo que hiciste hacer? Pues no. Pues entonces no es tuyo, porque tú no lo querías hacer. Lo que Dios me enseñó, si tú quieres saber si algo es voluntad mía, analízate, ¿tú lo quieres hacer? Si yo te digo, levántate, saca $1,000 del banco y dáselo a fulano, Dios me pregunta, ¿lo quieres hacer? Pues no. Pues no eres tú, soy yo. No. ¿O no? Pues, y es una batalla, porque no quiero andar en el alma, quiero andar en el espíritu. Pero con todas las luchas. Pido perdón a Dios y también a ustedes todas las veces que no he trazado bien la palabra de Dios, y se lo digo de corazón. Pido a Dios que me perdone todas las veces que, queriendo sin querer, y digo así porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, todas las veces, o las veces que sean, que yo he hablado de mí de una manera que usted me ha querido idealizar, porque si no tenía intención, como quiera no logré lo que hay que lograr. Toda predicación te debe llevar a Dios, no al predicador. Y así que si alguna vez por algo que dije de mí, usted dijo, wow, qué hombre este, yo fallé, aunque no tuviera intención, ya fallé, porque no lo llevé a Dios, lo llevé a mí. ¿Ven ustedes lo complicado que es separar el alma del espíritu? Que Dios nos libre. Entonces, termino diciéndote que en la predicación de la palabra tenemos dos responsabilidades. La nuestra, que escuchamos, que es desear como niños recién nacidos, la palabra, sin hipocresía, sin engaño, con un buen espíritu para que nos edifique. Pero a la responsabilidad de nosotros lo que predicamos, de no adulterar, de no traficar con la palabra, de no dejar que nuestros impulsos, sin control, nuestras emociones. Porque si yo soy orgulloso, aunque yo disimule, le voy a transmitir orgullo a ustedes, porque es un espíritu. Cualquier debilidad mía, si yo no la someto al espíritu, ustedes van a recibir ese espíritu. ¿Ven lo complicado que es? Por favor, oren por nosotros. Y ahora van a entender por qué cada vez que alguien se para acá, oramos por ellos. Porque yo les estoy poniendo mi ejemplo, mi lucha, para que ustedes no vayan a idealizarme. Yo tengo el problema también, yo estoy expuesto también, yo necesito también. Y el trabajo mío no termina ahora que termine el sermón, termina cuando vaya a mi casa, que el Espíritu vive reprendiéndome. Mire, esto no me gustó, no diga aquello, cuídate de esto. Ay, Señor, Padre, mejor no predicar. Honestamente es así. Lo que yo estoy transmitiendo es puro, pero yo no soy puro. Puro es Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Entonces, escúchenme. El consejo de la palabra es escuchar todo, retener todo lo bueno. Como decía un compañero predicador, cómete la carne y bota los huesos. Usted que se sienta ahí, usted debe discernir. Y cuando vaya al internet, también haga lo mismo. Donde quiera que usted vaya, discierna. No se sienta a juzgar a los predicadores, sino a decir, Señor, solamente quiero que la palabra sana, pura, entre por mi mente. Nada que sea de te siervo, que sea lo tuyo solamente. Oremos a Dios. Señor nuestro Dios, oré antes de predicar
y al terminar de servir el alimento, también oro y te pido perdón. Yo no pido perdón porque tengo conciencia que fallé, sino porque soy pecador. Y cada vez te pido perdón por ser pecador. No solamente cuando yo fallo, sino siempre pido perdón, tú lo sabes, porque yo soy pecador. Y ni siquiera sé cuando peco y cuando no peco. Yo creo que le pasa a todo hombre. Perdónanos, Dios. Perdónanos, perdónanos, perdónanos. Y perdona a todos tus siervos en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Porque no es fácil. Como dice la palabra, para esto, ¿quién es suficiente? Perdónanos y por favor, apodérate de nosotros cuando vayamos a profetizar o vayamos a comunicar la palabra, a no traficar, a no sacar provecho de la palabra, a no hacerlo para que nos admiren, nos respeten, nos sigan. Cuídanos, Dios. Cuida nuestros corazones, Padre. Por favor. Gracias. Lo único puro es tu palabra, tu espíritu y tu corazón. Por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.